Bienvenidas y bienvenidos a la quinta edición de Enlighted, la conferencia mundial sobre educación, innovación y tecnología de Fundación Telefónica Movistar. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y junto a Gabriel Farías recibimos a dos invitadas muy especiales. Paula Cardelino, arquitecta, docente en la Universidad Ort, investigadora en el diseño de ambientes innovadores de aprendizaje, y Elisa Cristi, maestra de educación inicial, dinamizadora en 8 escuelas de la zona este de Montevideo, Community Lead, Microbit Champions Latinoamérica. ¿Cómo están, damas? Bienvenidas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Es un gusto recibirlas. Comencemos a tender puentes entre el urbanismo material y digital y las prácticas docentes y de aprendizaje. Paula, quiero comenzar con vos. ¿Cómo se relaciona la pedagogía con la arquitectura y qué impacto tiene el diseño de espacios en la pedagogía? A mi juego me llamaste entonces. Bueno, entiendo yo que la relación es directamente proporcional a lo que implica hacer una arquitectura innovadora y que llame a aprender de forma diferente, de forma dinámica dentro del aula y fuera de ella también. O sea que hay muchos estudios internacionales y nacionales que demuestran esta relación directa que existe entre la arquitectura y la pedagogía y las formas de educar. O sea que van directamente de la mano, sin duda. Y Elisa, vos como docente de escuela, en una escuela inicial y entrenando también a equipos docentes de primaria, ¿cómo impacta el espacio en la práctica docente y en los aprendizajes? El espacio es fundamental porque, bueno, dice mucho de qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. Hay que pensar también no solamente el espacio físico, sino también otro tipo de espacios, el espacio virtual, jugar con otras opciones también, que no nos limiten las paredes, sino ir como más allá. Me pregunto, volviendo a la arquitectura, ¿qué se entiende por ambiente innovador de aprendizaje? Bueno, en verdad eso también se relaciona con la pregunta anterior, donde en realidad el tipo de pedagogía comanda un poco el tipo de espacio que se necesita y al revés, el espacio también me permite o no hacer cosas innovadoras dentro de este espacio, ¿no? Entonces, la forma en que fue concebido tiene que tener una directa relación con lo que es la pedagogía que se va a realizar en ese espacio. Y creo que eso también se relacionaría con el tema virtual, donde tiene que haber una sinergia entre ambas cosas, ¿no? Tiene que haber un diálogo directo donde sea el usuario el que entienda qué es lo que le estoy diciendo con este espacio para poder usarlo o de cierta forma entenderlo para que responda a sus necesidades y a sus formas de educar. Excelente. ¿Y cómo el modelo educativo, esta pregunta se la hago a las dos, peléense un poco a ver quién se larga a responder esto, ¿cómo el modelo educativo late en estas nuevas edificaciones y en la incorporación de nuevas tecnologías en el aula? ¿Quién empieza? Todo tuyo. No, es que en realidad es como una forma de ver el espacio diferente que hace que en cierta forma la pedagogía sea invitada a experimentar cosas nuevas que por supuesto que incluyen a la tecnología y la forma de ver este espacio entre esta dicotomía entre lo que es real y no es real y que un poco se ve desde la arquitectura, desde lo que se concibe como arquitectura inteligente si se quiere, que desde que mide la temperatura de mi cuerpo para saber de qué forma responder, hasta la posibilidad de tener un banco que se suba arriba del otro y me permita hacer algo diferente dentro del aula. Entonces, es desde todo punto de vista que este espacio entre lo virtual y lo real que me permite hacer una pedagogía diferente. Elisa. Bueno, a ver, a veces incluso le decimos que esto no es lo real cuando estamos trabajando con estos espacios y en realidad sí, porque estamos en una realidad, es algo distinto. Y muchas veces pasa que también estamos acostumbrados a que trabajamos con las computadoras, trabajamos, por poner algún ejemplo, Minecraft, distintas opciones que hay dentro de los recursos digitales y que bueno, que de repente estamos todo el tiempo allí en ese espacio como pegaditos a la computadora, pero no necesariamente es así, porque también hay una ida y vuelta entre estoy en lo virtual, pero después estoy también interactuando con otro, con quien veo también, porque comparto un espacio físico. Y bueno, y hablamos, pásame tal material, tal cosa necesito, que no necesariamente lo hago por el chat. Entonces hay como una idea y vuelta entre esto de lo virtual y lo físico.
Me gusta más decirle físico más que lo real, Lo porque real. si no... Sí, parece separado. Ahí está, es como contraponer de una manera bastante práctica lo material con lo que es superficialmente impalpable, ¿no? Exacto. De algún modo. ¿Te parece bien, Gabriel, si saltamos a como reenfocar a este ida y vuelta que hay entre ciudadanía e infraestructura? Sí, y ahí les pregunto también a las dos, pero quisiera enfocarme en Paula, la arquitecta, ¿no? ¿Es posible que un espacio físico limite los aprendizajes? Mira, justo estaba leyendo ayer un artículo que decía justamente eso, que hay algún tipo de trabajo o de pedagogía que se busca realizar y que el espacio en cierta forma puede llegar a impedirlo o a dificultarlo en verdad. Pero sí, hay lugares en que realmente hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, Por ejemplo, o sea, ahora se incentiva muchísimo el tema de la relación exterior-interior, que capaz que eso también estaría bueno relacionarlo con el tema de virtual, no virtual, bueno, que hay espacios que realmente no tienen una conexión directa con el exterior y que hacen entonces imposible que exista esa relación entre lo que sería el espacio exterior y el interior. Esa es una cosa directa que también, ahora también se abre la posibilidad de utilizar lo que sería antes el corredor o la circulación, que ahora se busca que sea parte del espacio de aprendizaje y que si no tengo un vínculo visual con lo que está sucediendo ahí, empiezo a perder un poco el vínculo entre lo que es la enseñanza y el vínculo con el alumno o con los alumnos. y Lisa, a la hora de planificar la clase, ¿cómo vos te revolvés y resolvés, digamos, los espacios actuales y los edificios actuales, que muchas veces son edificios pensados para modelos educativos de otras épocas, pero hoy están en uso, son válidos, pero ¿cómo te resolvés toda esta integración de la tecnología a estos espacios? ¿Cómo lográs integrar eso? Bueno, en primer lugar, el espacio uno lo tiene que habitar. El lugar donde estoy, yo tengo que apropiarme de alguna manera de irle dando forma en función de lo que yo quiero, ¿verdad? Incluso pensaba en lo que decía ella, nuestras aulas son heterogéneas, entonces tenemos diversidad bueno, de niños, de niñas con distintas situaciones y que el espacio le tiene que brindar oportunidades a todos por igual. Entonces yo tengo que apropiarme de ese espacio, tengo que buscar transformarlo de alguna manera para que todos y todas puedan estar a gusto y puedan disponer de ese espacio en donde van a aprender, ¿verdad? Y lo virtual también entra también en este juego que decía, porque incluso en esto que decía, estas aulas heterogéneas también dan como otras opciones a veces a los niños que quizás en lo físico, en el cara a cara, de repente no es su fuerte, pero a veces en estos otros entornos brillan. Entonces, bueno, hay que también considerar estas opciones, ¿verdad? Claro. ¿Cómo logramos un diseño, digamos, y tanto de los espacios como de la currícula, integradores? Porque vos dijiste, bueno, pensar una propuesta para todos, ¿no? Conocemos que hay un movimiento, un paradigma que es el diseño universal de aprendizajes, el DUA. ¿Vos cómo pensás y diseñás una clase que integra tecnologías, pero que sin embargo tenga que integrar a todos los estudiantes y pensar desde el punto de vista del estudiante y no tanto desde el docente, ¿verdad? Bien, el estudiante es el centro. Eso es lo primero. Uno tiene que pensar en ese niño, en esa niña, en cómo aprende. Ese es el punto de partida. Correrse del centro es el docente, que quizás antes estábamos como más acostumbrados a eso y que hoy en día también a veces pasa. Eso en primer lugar. Después yo tengo que ofrecer múltiples formas de expresión para que esos alumnos puedan tener distintas maneras de expresarse y ahí entra la variedad de recursos que yo puedo ofrecer, porque a veces es lo concreto, es lo material, lo palpable, pero a veces son otras cosas, es el uso de los audiovisuales, es el uso de distintos elementos que nos ofrece la tecnología. Y bueno, yo decía distintas formas en que ellos se puedan expresar y que puedan representar también. Entonces, integrar distintos recursos ayuda a eso. Y por supuesto que los pone en el centro y hace que sean participantes activos. ¿Y cómo no van a estar motivados en una situación donde son ellos los que están en el centro, ¿verdad? ¿Con qué situaciones te puedes encontrar en una clase? ¿Con qué situaciones distintas que vos tengas que equilibrar? Bueno, variedad.
puede ser desde lo que les gusta, desde los intereses, por ejemplo, partiendo desde allí, porque cada uno tiene su interés en algo que le gusta más, menos, en función de las experiencias que ha tenido también, porque también hay que considerar que, bueno, hay contextos vulnerables donde las oportunidades han sido otras. Entonces, bueno, ¿qué oportunidades tuvo ese alumno? ¿Qué cosas yo le voy a ofrecer para que pueda conocer todo? Entonces, eso por un lado condiciona y ahí yo tengo que pensar bien qué variedad de opciones voy a tener para que puedan aprovecharlas al máximo. Y por otro lado también hay cosas que, bueno, que tiene que ver con situaciones de dificultades, no sé, en escritura, en lectura, trastornos del espectro autista y demás, que también todo eso, temas físicos, motrices, auditivos, que también forma parte de nuestras aulas y que tienen que tener las mismas oportunidades que todos. ¿Y hay respuestas desde la tecnología para atender justamente todas esas realidades? La tecnología tiene muchas opciones, pero el secreto no está en la tecnología, sino en cómo yo la uso como docente. Es la forma, qué recurso elijo, sí es importante, pero es la forma como yo, qué propuesta docente genero. Porque si yo estoy considerando que el alumno es el centro, si estoy buscando el recurso que entiendo que es más apropiado para que pueda explotar todo su potencial, entonces ahí sí. Pero si me vas a una propuesta más tradicional, por mucha tecnología que use, no va a tener sentido. Y Paula, ¿cómo desde la arquitectura se diseñan estos espacios integradores? ¿En qué tenés que darte cuenta? En realidad, para mí lo más importante ahí era un poco, como decía ella, que el centro es el alumno. Y por eso me parece que le tenemos que dar una voz a los alumnos a la hora de pensar un espacio para aprender. O sea, que los docentes tengan su espacio para poder también decir qué precisan de este espacio, pero también la posibilidad de que los alumnos nos puedan decir qué funciona para ellos. Y es un poco pensando en la variedad de este espacio, que no solamente se remita a lo que estamos acostumbrados, donde la maestra es como la que nos dice qué vamos a hacer y los alumnos estamos expectantes, sino que pasar a donde yo soy en la búsqueda de mi propio aprendizaje y este espacio me lo permita. Siguiendo con estas líneas, me gustaría como bajar a tierra un par de cosas. Recién justamente pensábamos en cómo se tiene que ir armando una escuela, pero Paula, si vos pensás en las diferencias entre un liceo y la escuela o la universidad y la escuela, Uh-huh. ¿cómo tendrían que ser esos espacios considerando todo esto? En verdad, Porque no deberían dar lo mismo, ¿no? O sea, no, sin duda, porque es un poco, se remite también a la forma de aprendizaje, la pedagogía, hasta el tamaño del niño, la escala del niño, la forma de pensar, qué es lo que estamos desarrollando en cada una de las etapas de su aprendizaje, es donde estamos diciéndole a esta persona de qué forma es que nosotros entendemos que va a aprender mejor, siempre escuchándolos a ellos, pero porque por supuesto cada uno tiene su forma y su estilo, y que por eso es que un preescolar no es igual que la universidad, sin duda. Pero eso tiene mucho que ver con cómo también utilizamos este espacio como usuarios directos. Y dejando de lado lo material y pensando en la infraestructura digital, ¿cómo deberíamos diseñar estos espacios para que interactúen de una manera funcional? Se los pregunto a las dos porque me gustaría que justamente que vayamos pensando entre todas y todos cómo tendrían que ser esos espacios, cómo tendría que haber como puentes metafóricos entre lo físico y los ceros y los unos. ¿Quién se atreve a recoger el guante? Lo de los ceros y los unos me mató. Me refiero a lo No, de... sí, por supuesto, sí. Yo empezaría por pensar en espacios abiertos, amplios y móviles, donde uno pueda modificar, pueda transformar ese espacio. Y como la tecnología, pensando en computadoras, tablets, eso está presente, también hay que tener en cuenta toda la parte de la infraestructura, por ejemplo, de todo lo eléctrico, por decirte algo que no es menor, porque Nada menor. yo tengo que tener esas computadoras funcionando y que no me desespere, ay, me quedo sin batería. Y entonces, que a veces salimos corriendo a buscar el enchufe, a buscar la zapatilla y no nos alcanza para todos. Entonces, eso tiene que estar integrado en el entorno, de alguna manera, cuidando también, por supuesto, que todos temas estéticos que también hacen a las situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Así que por un lado está lo material ahí. Pero ¿cómo deberían ser estos mundos o estas infraestructuras digitales
para que funcione todo bien en el aula? Bueno, la parte digital, personalmente, me gusta cuando son entornos colaborativos, que apuntan a que todos Ok. puedan estar, a que todos puedan compartir. Se pueden tener entornos donde uno trabaje cara a cara con su computadora, pero en mi caso prefiero más como lo colaborativo, el intercambio y también esa ida y vuelta entre la computadora y después te vuelvo a mirar a los ojos, no quedarnos 100% en lo virtual. Pero eso es una apreciación mía, que me gusta de lo que he visto. Y te estoy hablando pensando en escuela. Si pienso en más chiquitos, pienso, por ejemplo, en inicial, me gusta lo digital, pero en realidad me gusta más jugar con robots de suelo, con cosas así que mantienen esto del material concreto, de lo táctil, que invitan al encuentro también y que de a poco los van introduciendo en todo lo que es la tecnología. Y que después sí podemos pasar a las tablets y hay mucha cosa para hacer, por ejemplo. Pero no perder de vista también esto de la manipulación, el intercambio en edades más chiquitas. Y jugando al urbanismo digital, Paula, ¿vos cómo te imaginás el desarrollo de estos espacios? Si es que vos coincidís con la apertura de esos espacios y que sean colaborativos, como decía Elisa. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con que, o sea, en realidad con esta innovación en los espacios lo que se busca es que justamente sean flexibles, esta posibilidad de conectarse un espacio con otro, que si se quiere se puede ver también relacionado con la parte virtual, ¿no? Donde estos espacios que estabas hablando tú de encuentro se vean como reflejados o que la parte física se vea reflejada en el virtual, donde tenemos estos espacios de encuentro que yo hablaba de los corredores, donde se intenta que esos espacios empiecen a ser parte del aula. Entonces, si tenemos este aula virtual, también queremos tener la posibilidad de salir de ese aula virtual y ver qué está sucediendo en otras aulas virtuales a través de este encuentro entre medio, donde capaz que me choco con alguien, comento algo y después voy hacia otro aula virtual, ¿no? Pero en realidad, o sea, perfectamente se podría haber vinculado con lo material. Entonces es como una ida y vuelta entre esto físico tangible y no tanto, y no tangible. ¿Ustedes son conscientes de lo excitante que es este momento de la historia? Es que sí, es alucinante, sí. Ojalá hubiéramos estado en el colegio en esa época. Totalmente. Me pasa todo el tiempo eso a nivel escolar, liceal, universitario. Es un momento que es totalmente efervescente. Y vos que ya llevas trabajando bastante tiempo con estudiantes jóvenes, ¿cómo ha cambiado todo esto en relación a las posibilidades que tiene esta convivencia de mundos impalpables con mundos materiales? Bueno, sí, han habido varios cambios y te digo que estoy pensando, yo fanática siempre de la tecnología, así que la primera vez que tuve una opción de tener una compu en la clase, allí estuvo la computadora. Ha ido cambiando, sí, ha ido creciendo también todo lo que hay online también. Hoy en día, como decía hoy, yo hablo de Minecraft, pero antes, capaz que no, incluso si pensamos en lo que se trabajaba, Word, Excel, no sé, por decirte, documentos de texto, cosas así que se trabajaban. Hoy en día tenemos propuestas gamificadas, tenemos otro tipo de propuestas que van de la mano de lo que decíamos hoy, del estudiante que es el centro, que participa, que está activo. Quizás antes era más aprender a usar la tecnología. Hoy estamos aprendiendo a través de esa tecnología distintas cosas. Pero el foco no es en sí la tecnología, sino que son todas estas Exacto. propuestas, estas metodologías que estamos usando que están sumando a los aprendizajes, ¿verdad? Que sí, coincido que es un momento único. Y cuando vos empezaste a repetir, a repasar cómo nos formaban antes, que era ser operador PC, Claro. una tristeza me vino. Se me disparó la tristeza y ahora pienso en lo fantástico que es poder colaborar en clase con el Minecraft, por ejemplo, y me pregunto todo el tiempo qué clase de arquitectos y urbanistas van a nacer a partir de esto, porque estamos hablando de gente que diseña espacios, los recorre internamente, puede pensar en cómo afecta la sombra de lo que edifica a otros lugares, cómo repercute en diferentes partes del mundo, o sea, no piensa solo en el edificio, sino en cómo convive el edificio o la Con el casa resto, sí. con el resto del espacio. Mm. Y ahí está, es como padre que lo miro y se me cae la mandíbula al piso cual lobo de Drupi. Sabés que Es verdad. hemos ido aprendiendo con los chiquilines también, porque al principio, bueno, teníamos como una idea de qué hacer, qué propuesta hacer, y después al ponerse a construir, por ejemplo, en Minecraft, empezás a ver que, bueno, están todos juntos trabajando en un modo colaborativo, están todos en el mismo entorno, pero hay que tomar decisiones porque estamos trabajando en equipo.
Entonces ahí dijimos, bueno, no. Primero tengamos una instancia en donde nos miramos cara a cara y diseñamos, pensamos, ¿qué material voy a necesitar? ¿Qué quiero construir? Primero como esas negociaciones previas con el otro. Y después sí, enfocarnos en trabajar. Porque además con el tema de Minecraft, que tiene todo lo creativo, que te ofrece variedad de opciones para construir, esas instancias iniciales de poder dialogar hacen a lo que es el diseño. Y después sí, empezar a construir, a armar. Pero el diseño previo es súper importante. Imagínate si pudieran usar eso, pero para pensar su propia aula, su propio... Lo han hecho y te sorprenden cuando empiezan a hacer su aula, primero porque reflejan su interés, que ya eso te dice mucho de lo que ellos quieren. Y después porque, claro, empiezan a pensar cosas que capaz que nosotros no habíamos Nunca se tenido te en habían cuenta. ocurrido, sí. Sí. Desordeno todo como me pasa siempre antes de hacerte la palabra, Gabriel. Me encanta desordenar. ¿Estamos cerca en Uruguay de poder vivir esto que parece tan escandinavo, de que realmente adoptemos o recibamos de brazos abiertos el feedback de los estudiantes para codiseñar con ellos el espacio educativo? Es una muy buena pregunta. Ojalá estuviéramos más avanzados en eso. Creo que hay instancias y lugares donde sí eso sucede. Me queda la duda si eso después realmente se ve reflejado o ellos sienten que eso se ve reflejado después en el aula real o no, o virtual. pero digo, ¿hasta qué punto eso ellos después lo ven como que pedí una piscina y mi piscina dónde estaría estando? No está, por ejemplo. Pero digo, salvando las distancies de la piscina, capaz es un poco extremo, no sé hasta qué punto ellos después se ven reflejados en eso. Pero puede ser una linda línea de investigación, ver los proyectos de los estudiantes. Veo que los ojitos se te iluminaron. No, porque lo he hecho. Ah, en Inglaterra lo hice y es alucinante ver lo que dicen y lo que hacen y lo que piensan y después ver cómo en el espacio las caritas de decir, "Ah, hicieron esto que había dicho yo, por ejemplo, o mirá, lo habías dicho tú", pero es por lo menos esa instancia de diálogo y que vean ellos que hay alguna cosa que sí puede ser reflejada en el aula. Elisa, quiero ir hacia lo más terrenal, es ¿cómo es tu trabajo de día a día como dinamizadora? Bien. Mi trabajo consiste en, yo voy a las escuelas, trabajo con los docentes. En ese caso es un rol, podríamos decir, de formador. Es buscar que los docentes se animen a usar estas tecnologías. A veces, bueno, uno no las conoce porque no las ha utilizado, a veces porque le puede llegar a tener un poquito de miedo. Y nos pasa que también vemos que hay niños y hay niñas que ya las conocen, ya las usan. Entonces, también hay que decir, bueno, yo quiero aprender a usarlas para también proponerle distintas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, se trata de eso, de ir a las escuelas y de ir conociendo qué propuesta pedagógica tiene el docente, en qué proyecto está trabajando y ver de qué manera integrar la tecnología y ver qué recursos serían los más adecuados, también considerando la edad de los alumnos, qué contenidos curriculares quiere trabajar, porque eso también es lo que quiere trabajar el maestro, es importante para elegir los recursos. Así que tiene que ver un poquito con eso. Y contanos algún caso en particular de, no poniendo nombres y apellidos, por supuesto, en general, ¿no? Pero en particular, digamos, ¿qué dudas te transmiten los maestros? Y algún caso concreto de una intervención o algún proyecto que se haya llevado a cabo. Bien, proyectos se me ocurren muchos. Ahora, pensando puntualmente, la semana pasada, yo hablo mucho de Minecraft porque me gusta mucho, con una docente que hacía poquito que estaba trabajando, porque en cierto momento nosotros rotamos, y bueno, ella tenía ese interés por trabajar con Minecraft, pero claro, nunca lo había usado. Entonces, bueno, también es aproximar al docente a algo que en realidad es un juego, ¿verdad? ¿Cómo me muevo dentro de Minecraft? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, la maestra supo ingresar, supo cómo habilitar las cuentas para sus alumnos y se animó a hacerlo en la clase. Cuando yo vuelvo a la semana siguiente, me dice, ¿sabes qué? El modo creativo, no sé si me funcionó porque se perseguían todos entre todos y querían matar a no sé quién. Digo, no, pero ¿cómo? ¿En qué modo estabas trabajando? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella me lo contaba y yo no entendía. Entonces le dije, tendré un lugarcito hoy cuando trabajes en la clase para yo estar, para poder conocer, ver de primera mano qué es lo que está pasando. Y claro, cuando fui a mirar entendí todo. La docente no era la que había iniciado el mundo en un modo colaborativo, había sido un alumno muy líder,
y que, bueno, descubrió bueno, que tenía todos los materiales a disposición, entonces eligió unos bloques, armó un portal y se fue de la superficie, se fue al End, se fue a otra dimensión a luchar con el dragón y llevando a todos los demás atrás a luchar con el dragón porque así terminaba el Saltaban juego. entre mundo y mundo, ahí todos los Claro, estudiantes. entonces, claro, yo cuando lo vi dije, ahora entiendo lo que está pasando. Hablando con la maestra, reflexionando sobre esa situación, veíamos que, bueno, ellos tienen otra aproximación al recurso, desde lo lúdico, desde el juego, lo que están acostumbrados en sus casas, ¿verdad? ¿Y cómo hace el maestro para controlar eso? En ese caso fue simple. En primer lugar, conversamos de que quién tenía que ser la próxima vez quien iniciara ese mundo. Quizás ese alumno no sería para la siguiente instancia el adecuado, sino que buscar otro alumno. Después sí se puede volver, pero ir de repente empezar con otro alumno. Y además había que buscar la manera de que ellos entendieran que se podían hacer otras tantas cosas en Minecraft. Entonces ¿y ustedes saben construir? Sí. ¿Y qué saben construir? Como desafiándolos a ver, ¿y qué saben hacer? Y entonces empezaron a surgir construcciones y construcciones y construcciones. Fueron cosas maravillosas. Ellos ahí empezaron a darse cuenta que había otras cosas que se podían hacer en ese entorno, pero tuvo que ser la intervención docente la que diera pie a que encontraran esas otras opciones. Me queda también para hacer un link entre lo que hacen los alumnos, los estudiantes en Minecraft y cómo es el link con el programa. ¿Qué se puede dar en Minecraft del programa de inicial o de primaria? Bien. Al ser un mundo con la opción creativa, tenés todos los recursos disponibles. Y en realidad, por ejemplo, hay biomas, puedes trabajar toda esa parte de biomas si querés. Hay toda una parte con los elementos, entonces podrías hasta trabajar química si quisieras perfectamente. Toda la parte de diseño, toda la parte de construcción. Matemática, ¿por qué no? Porque yo puedo trabajar en área, en volumen. La unidad que se trabaja, que se usa en Minecraft, es un cubo. Entonces yo perfectamente el piso lo puedo agujerear e ir poniendo allí esos cubos y esa superficie me va a quedar de determinada manera. Y si la propuesta es, necesito una alfombra que tenga, no sé, determinada fracción de tal color, determinada fracción de tal otra, estamos poniendo en juego el tema, por ejemplo, de racionales, pero para la construcción. El alumno está jugando, pero está poniendo en juego esos conocimientos matemáticos. De repente una huerta, un tercio de rosas, otro tercio de tulipanes, otro así, por ejemplo. Pero depende mucho del tipo de propuesta que hace el docente. Pero matemáticas, ciencias, lengua también, he visto trabajar muchísimo. Círculos, seguro que no. Ahí es difícil, ahí es difícil. Circunferencia no se puede dar en Minecraft. Y en este mundo de abundancia de materiales, ¿no? Donde uno puede elegir, qué sé yo, usar placas programables, sensores, ir por la robótica o como hablabas recién de ir por Minecraft. ¿Cómo es que estas tecnologías ayudan o enriquecen tu práctica docente? Lo que pasa que como depende de la propuesta que voy a generar, es como infinito esto. Puedo llegar a hacer múltiples cosas y en realidad depende de lo creativo, porque yo puedo tener una idea como maestra, puedo decir, quiero hacer este proyecto, pero ahí yo no estoy teniendo en cuenta el interés del alumno. Entonces, si yo hago al revés, si parto de, bueno, mi idea es trabajar determinado contenido, sí, pero ¿qué les interesa? ¿Qué cosas los atrapan? Y desde ahí empiezo a diseñar, puedo ir para todos lados, puedo generar un montón de cosas. Por eso te digo que es como infinito. Decías hoy lo de las placas programables, tienen sensores, tienen actuadores, yo puedo conectarle de todo un poco. Entonces, la propuesta es, yo imagino y después yo construyo. Y de ahí en más, todo lo que quieras. No puedo dejar de pensar en lo difícil es que el resultado de una clase, más allá del programa, sea estándar. No da lo mismo el docente que tengas ante esta como libertad de acción, sino que cada una de esas experiencias de aula parecen únicas y por eso es que tengo que controlarme. Yo creo que si fuera asmático estoy tan excitado que estaría con asma, realmente, porque es muy excitante esto. Gabriel, te sigo desordenando, pero ordena vos. Sí, no, pero muy bien. Yo lo que quería pasar a hablar ahora es sobre el diseño del espacio, porque todas estas, volver un poco al diseño del espacio, porque todas estas experiencias tienen lugar en una escuela que por lo general son edificios
que estaban adaptados de otra época, ¿no? Y había, como vos decías, Elisa, que muchas veces no había solo un enchufe por clase, ¿no? Entonces, ¿cómo había que resolver ese problema? Pero entonces, ¿cómo se trabaja hoy? Hay un espacio en los centros educativos donde van los niños, es una especie de laboratorio de química o de física, hay un laboratorio de tecnologías, o hay una caja que se lleva a cada salón cuando se hace uso de eso. ¿Y qué ventajas y desventajas tendría cada modelo? Gran pregunta, gran pregunta. ¿Cómo lo resolvieron eso? Sí, depende del edificio en donde uno trabaja, eso es una realidad. Hay lugares que sí tienen algún aula vacía, porque de repente es la sala de videoconferencias, por ejemplo. Entonces esos espacios sí se pueden acondicionar y allí se puede dejar todo el material, como hay escuelas que de repente no lo tienen, ese lugar. Y ahí es la clase la que se tiene que transformar, es el aula donde diariamente están lo que tiene que como cambiar, y ahí sí tenés que llevar una caja con materiales porque sí, y transportar de un lado para el otro y demás, sí. ¿Qué es lo frecuente hoy en las clases? ¿Cómo están dispuestos los alumnos? En primaria, por ejemplo. Hablas de la organización. De la organización del aula. Es variado. Tenés lugares donde de repente entras y tenés mesas y es de trabajo colaborativo. Hay lugares que sí es así porque el docente quizás tiene una forma más rectangular, pero la organización que les dio fue como para generar mesas cuadradas donde estuvieran alrededor. Tenés otros lugares donde eligen más hacer una U, por ejemplo, buscando que se puedan ver los rostros. Y tenés lugares donde también tenés uno delante del otro. Old school. Exacto. Eso también, sí. Es variado. ¿Y qué es lo que funciona mejor para trabajar este tipo de contenidos de esta forma? Y lo colaborativo, sin lugar a dudas. O la U también. Que no haya nada. ¿Cómo sería eso, que no haya nada? Que esté vacío y cada uno se ponga donde quiera. O sea, se puede sentar en el piso, puede agarrar. Es radical eso. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pará de estimularme porque, imagínate, o sea, cada estudiante se acomoda de la manera que le quede más cómodo, así que puede quedar panza al piso. Sí. Hay propuestas de preescolar, por ejemplo, que se han hecho nuevos, donde obviamente hay un trabajo previo importantísimo con los docentes, pero donde llegan a decir, no queremos sillas para todos los alumnos, ni queremos mesas para todos los alumnos, sino que queremos que no todos tengan la posibilidad de sentarse y menos todos en una silla. O sea que en realidad está abierto a agarrar otro tipo de cosa, o puedo dar vuelta a la mesa y sentarme arriba de la mesa. Porque es una mesa. Claro. Y eso estimo que ocurre en otros países. No, en este ¿Ocurre país. acá, en este país? Sí. Ejemplo concreto, nivel 3, no vas a buscar una silla para cada niño, porque el niño necesita movimiento, necesita circular por distintos lugares. Se busca de repente el aula, generar rincones o sectores con el material al alcance del alumno para que ellos también puedan elegir, por supuesto teniendo en cuenta temas de seguridad, obvio que sí, pero sí, y eso que decía ella de la mesa no necesariamente es la mesa, a veces se da vuelta, a veces se cubre con un papel alrededor, con un film y se dibuja allí, por ejemplo. Me acordaba también, usamos mucho otros espacios, el patio, el corredor, como decía ella, el pasto, distintos lugares, porque en todos esos lugares se estaba aprendiendo. Entonces, no es sentado y con el cuerpo quietito, a mi entender, ¿no? Quisiera desenchufar, apagar la llave general. ¿Cómo nos imaginamos una experiencia de clase, una experiencia docente y de aprendizaje no mediada por unas tecnologías hoy? ¿Cómo sería esta sesión unplugged? Ese día de apagón, ¿cómo se maneja ante todo esto? Si me preguntas en inicial, te voy a decir que siempre con el cuerpo como centro, siempre con actividades que empiecen, moviéndose, bailando, haciendo alguna actividad, algo más corporal. Eso seguro, no te puede faltar. Y después sí buscar distintos planos, el suelo, la pizarra, en algún momento hojas, eso sí. Pero, ¿Y más grandes? y los más grandes, me cuesta imaginar sin tecnologías. Así también. ¿Bailando? Tiene razón ella, porque es algo que muchas veces pasa, que al avanzar en la escolaridad se cree que el niño tiene que estar como más quietito y se empieza a perder eso y de repente generas una propuesta así más corporal y te
quedan mirando porque dicen, "Oh, ¿qué pasó?". Y la disfrutan también. Sí. Es más, yo hice mi doctorado lo hice en Chile y había una jornada que era de 10 días y previo a cada comienzo de clases el docente nos hacía parar y bailar como quisiéramos. Y digo, él proponía algo y después nosotros seguimos bailando. El cambio de energía y el cambio de todo hacia la clase después era increíble. O sea, hacía la diferencia y hacía que se circulara, no sé, de otra forma la sangre. Estaba muy buena la propuesta. Bueno, de hecho, cuando hay situaciones tenemos profe de teatro, entonces miramos mucho cómo trabaja y siempre tiene una instancia inicial que es rompehielo, que es así como el de caldeamiento, que es como para el cuerpo liberarse de inhibiciones y demás, y bueno, después sí a la acción, pero tiene como esto primero que decía ella. Les propongo un juego lúdico entre ustedes. Vos, Elisa, tenés enfrente a una arquitecta que estudia los temas de los centros educativos y quiero que vos le pidas qué sería necesario incorporar al espacio, tanto de arquitectura como de mobiliario, para que tu propuesta florezca. Qué lindo. A ver, ¿puedo pedir muchas cosas? Obvio. Perfecto. ¿Y para qué nivel? Ah, Me mató. Me mató Sí. ahí, no teníamos pensado eso. ¿Qué? Para Escuela, inicial, liceo. vos sos profesor. No, para mí las tres. ¿Para Las los tres. tres? Las tres. Inicial, escuela y liceo, por favor. Bueno, a ver. Inicial capaz que me cuesta un poquito más porque considero que el espacio en donde estoy ya tiene un montón de las cosas que me gustan. Pero bueno, sí, primero un espacio amplio, mucha iluminación, mucha ventana y que pueda ver también, que de hecho hoy en día hay algunos edificios así, que pueda ver a las otras clases también, que pueda tener como esa mirada a los otros grupos, porque no es solamente lo que pasa en mi clase, sino también en los demás. Lo que dije hoy de la parte eléctrica, ese tema de los enchufes y demás, es como súper importante y que también, como usamos recursos digitales y tablet, por ejemplo, que haya algo que ya contemple que yo pueda dejar esas tablets ahí, paraditas y enchufaditas, para que cuando las precisemos, las podamos sacar. Eso sí, capaz que cuidando la parte de seguridad por lo eléctrico. Y después también el espacio tendría que ser algo que no fuera como demasiado recargado, creo yo. Cartelera sí, pero también como cuidando el aspecto estético también, Sí, ¿no? sí, no lleno de color o colores plenos, porque ahí también suele suceder que tenés, por ejemplo, la mesa que se propone que sea verde como esa, pero la silla es verde con rojo, no sé, una pared está pintada de un color, después empiezan a colgar cosas y es como que se hace demasiado extremo la comunicación entre todos ahí adentro. Sí, y nos gusta colgar muchas cosas a las Sí, maestras. les encanta. Y Así que eso y era- los arquitectos nos ponemos muy nerviosos, ¿no? En los primeros grados era eso. Inicial, Sí. eso. Primaria, ¿cómo sería? Ah, Ojalá que parecido. es que sí, porque primaria, claro, en Es que realidad es también. difícil romper ahí, como que te terminó inicial, bueno, ahora sentate. ¿Y el liceo escuchá. parecido también? Sí, por supuesto. Así que, O sea, de la misma cambiar- manera que encaramos Sí. inicial, Mm, lo llevamos hasta el liceo. sí, Y ya que estás provocadora, ¿también llegamos a la universidad así? ojalá, sí. Es que en realidad es como invitar a la variedad. No somos todos iguales, no somos todos iguales. Cuando tenemos 5 años, no somos todos iguales cuando tenemos 25. Y digo, si yo voy a tu cuarto, al cuarto tuyo, al cuarto mío, bueno, a veces hay que lidiar con el que nos tocó al lado, que no siempre le sacamos lo que queremos, pero son todos diferentes y todos vivimos y dormimos y hacemos cosas similares en los lugares. Entonces, ¿por qué en la escuela tiene que ser todo idéntico? ¿Por qué el aula de universidad tiene que ser con las sillas puestas una arriba de la otra y ni siquiera tengo mesa, tengo para apoyar así, que si soy zurdo, bueno, discúlpame, pero no sé por qué saliste zurdo. Entonces, digo, hay cosas que son como que, ¿por qué no puedo tener una mesa alta con un banco en un costado y el otro se le acabó la batería y va al otro costado y la enchufa? Igual esto es escuchando. Si estuviera escuchando otra cosa, estaría escuchando también. Acá yo creo también lo que pasa, y acá voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque lo que estás describiendo me encanta, me encantaría hacerlo. Pero también la escuela, en este proceso de que también forma ciudadanos, y que hay, si se quiere, desde la arquitectura, desde las pedagogías, desde
las formas de estar en una clase, hay cierto disciplinamiento del cuerpo, ¿no? Y disciplinamiento de que hay que portarse de determinada forma. Esto, ¿no? Siendo abogado del diablo, también no sugeriría cierto, no encuentro la palabra para decirlo. Adoctrinamiento. No, pero, acá se perdería el adoctrinamiento y se generaría justamente una sociedad más plural. Vos lo que tenés miedo, como abogado del diablo, no Sí, vos, sí, obvio. es que impere el caos. el caos, exacto. Pero yo creo que a partir de ese posible caos, no es en cierta forma más incentivante de pensar en el otro, porque si yo tengo una silla donde puedo, por ejemplo, saltar, pero el otro está tratando de escuchar una cosa, capaz que hasta es más disciplinante el que yo diga, me voy a mantener calmo porque él si no puede escuchar o ella no puede escuchar, porque tengo que sentarme acá y me dijeron que me tengo que sentar acá 4 horas. Capaz que hasta es más incentivante. Por ejemplo, en diferentes países que nos sacamos los zapatos para entrar a la escuela, pero porque también por cierto respeto a lo que es la escuela, a lo que es el concepto de tratar de no hacer ruido, de cuidar las cosas. Entonces hay toda una cultura que va atrás de eso, que capaz que el que todos tengan iguales, entonces esta es mi silla y yo me siento acá y no me importa nada, es hasta más violento que el decir, tú tenés la libertad de elegir si querés quedarte sentado o querés estar no sentado. ¿Y cómo haces vos como arquitecta para incorporar, para que participe en tu proceso de trabajo la comunidad educativa? En realidad siempre es bueno encontrar a alguien que esté dispuesto a dialogar y que entienda que la importancia que tiene el diálogo. Yo trabajo también como consultora para Codicen y estoy justamente en esa disyuntiva, ¿no? Porque en realidad la gente se sorprende de que le vayan a preguntar porque, o sea, no está acostumbrado a que le pregunten. Y cuando hacemos ejercicios de codiseño, empiezan a apreciar la posibilidad de que eso suceda, ¿no? De empezar a ver que, pero entonces capaz que sí me van a escuchar y me van a poder poner cosas diferentes en el aula. Y creo que en eso estamos, por lo menos en Uruguay, tratando de implementar este cambio. ¿Cómo era antes el trabajo de docente? ¿Cómo piensan que va a ser? O sea, ustedes saben cómo era antes el trabajo docente, perdón que desordené. ¿Cómo piensan que va a ser a futuro ese trabajo? Dependiendo de qué. Considerando justamente este ida y vuelta entre el espacio, la capacidad que le da al docente el espacio y las posibilidades de aprendizaje que le dan estos nuevos espacios. O sea, soñemos, fantasiemos a futuro con esto. ¿Cómo se lo imagina? Desde mi punto de vista, siendo también docente de universidad, es el de ser un poco más guía o el de dejar que como que fluya la clase para que nosotros también no nos sintamos que tenemos que tener la verdad absoluta, sino que nosotros también estamos ahí en cierta forma para aprender y que esa relación entre todo este aprendizaje que está sucediendo es lo que de última nos va a favorecer a todos o nos va a beneficiar a todos. Entonces entiendo que este espacio me permite a mí ser yo mismo porque ojalá haya sido diseñado pensando en cómo quiero yo educar en el futuro y que eso obviamente incluya, si se puede, tecnología, si yo me siento confortable con eso, pero que también el alumno sienta que puede ser parte de su propio aprendizaje, puede apropiarse de eso. ¿Elisa? Yo creo que hay que escuchar a los alumnos, hay que ver qué es lo que quieren, qué cosas les interesan también. Tiene que ver en mi rol docente qué quiero yo, según cómo quiero trabajar, pero también ellos. Me parece que la clave está en escucharlos y en preguntar también, porque a veces nos sorprenden con cosas que no lo habíamos tenido en cuenta y era escuchar, simplemente. Para cerrar, ya que han dicho de todo, y porque tengo que volver a mi hogar más calmo, porque me voy súper excitado y motivado también como docente, ¿qué impacto tiene la arquitectura y la tecnología? Piénsenlo, para esa persona que está llegando al final de esto, ¿no? ¿Qué impacto tiene la arquitectura y la tecnología justamente en la motivación de la comunidad educativa? Muchísimo. En la motivación, pero en todo, muchísimo. Sí. A ver, la tecnología hoy en día a todos los niños, yo creo que sí, a todos los motiva sumamente saber que va a haber una propuesta
que van a hacer algo que les gusta y más, y ya algo como yo decía hoy, gamificado y demás, más todavía. La motivación es central. Si no tenemos eso, los aprendizajes, puede haber aprendizajes, pero no sé si son significativos para ellos. Yo creo que lo que te marca, lo que te deja huella, es eso que a vos te interesó y que lo viviste. Tiene que ver con eso, el poder vivir las cosas. ¿Paula? O sea, se suele decir que el espacio es el tercer educador, o sea, que primero viene el alumno, después viene el docente y tercero, el rol importante que tiene el espacio virtual o no virtual, llamémoslo X, pero es algo que posibilita esta enseñanza, esta forma de enseñar diferente, de ver el mundo de forma diferente y que de última hace también valorar al niño, ¿no? O valorar el que te estoy dando este espacio que es, o sea, te permite hacer muchas cosas más que lo que capaz que estabas acostumbrado a hacer. Elisa, Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Enlighted. Muchísimas gracias a ustedes.